Muy buenas noches, buenas noches con todos. En unos minutos estamos iniciando nuestra conferencia magistral. Buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, fundamentos de la administración pública y política pública. Mi nombre, Yohani Palacios Ladines, soy licenciada en Administración de Empresas, con estudios de maestría en Educación, con mención en Docencia Universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En el curso de Gestión Pública, el tema de hoy, fundamentos de la administración pública y políticas públicas. Siempre escuchamos de la administración pública. Decimos pues que la administración pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo y se refiere pues a esas actividades de gestión que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos pues de forma inmediata, permanente y satisfaciendo pues las necesidades públicas y también lograr con eso un bienestar general, ¿no? El bien general. Dicha atribución tiende a realizarse, pues, se trata, pues, de un servicio público y se somete, pues, al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante, pues, la emisión, la realización del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso, ¿no? La administración pública, por eso se dice, es un término que caracteriza pues esos atributos propiamente estatales. Dicho de otra manera, es una actividad manejada por el Estado y que tiene por objetivo el desarrollo, el desenvolvimiento de la sociedad, ¿no? Así como su legitimidad y su justificación. Es decir, se encamina a producir las condiciones, ¿no? Las condiciones que facilitan la conservación de la sociedad a partir, pues, de la creación y desarrollo de los elementos que las constituyen. Y nosotros sabemos, pues, que en nuestro país hay muchas necesidades, ¿no? La población está en estos momentos que solicita empleo, solicita
no solamente bonos, entonces se tiene que hacer también políticas públicas, gestionar una administración pública más eficiente, ¿no? Que sepa llevar pues servicios de calidad a la población. Y entre los objetivos y funciones que tiene pues la gestión pública, la administración pública en general, ¿no? Y para mejor entendimiento del término de administración pública, es preciso pues explicar cuáles son esos elementos que constituyen a la sociedad, para lo cual pues hay que considerar que estos pueden ser de carácter colectivo o individual. Su deber es cuidar los derechos comunes y personales, fomentar la tranquilidad de las personas que conforman a la sociedad y vigilar que no se genere violencia o cualquier acto de vandalismo que pudiera perjudicar el equilibrio y armonía de cada una de las partes que integran la colectividad. La fuerza pública contribuye, pues, al mantenimiento del orden, lo que propicia la soberanía de la sociedad. Y estamos, pues, en una pandemia, ¿no? Nadie se esperaba esta pandemia del COVID-19 en marzo del 2020, en las 12, 20 de marzo, que cerraron todos, nos mandaron a un confinamiento. Estábamos estables económicamente, a pesar de los enfrentamientos que tenía el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, teníamos de 3 presidentes, en este caso hemos llegado a tener 4, pero al principio, pues, el enfrentamiento nos trajo problemas cuando salió el presidente PPK, sus ministros, etcétera. Luego vino el presidente Vizcarra, luego el presidente Merino, el presidente Sagasti, y todo ello nos ha traído, pues, consecuencias, ¿no? Y a pesar de todo ello, todavía la pandemia. Entonces, lo que está solicitando la población, pues, es la inversión pública. Y esa inversión pública, pues, tiene que ir de la mano con la administración pública, que se haga, pues, de forma eficiente, que se note, pues, la distribución de los recursos equitativamente, que haya equidad, porque lo que vemos, pues, no hay inclusión educativa, no hay inclusión tecnológica, no hay inclusión en cuanto a la salud. Nos hemos visto desnudados ante todos, ¿no? Hemos visto esas postas que no podían atender el sistema, el problema del COVID, de la pandemia, hospitales campaña, ¿no? No teníamos médicos, incentivistas, enfermeras, camas UCI, oxígeno, un sinnúmero de problemas que se vio reflejado a través de la pandemia. Y unas realidades, pues, de personas que vivían el día a día, ¿no? Y que no necesitan de bonos, sino necesitan, pues, de generación de empleo. Eso es lo que se solicita ahorita, generación de empleo, y que no se dispare, pues, el dólar, ni se dispare la inflación. Ha subido, pues, la inflación en comparación a otros años. Hemos tenido una estabilidad y ahora, pues, en estos meses todo ha subido, ¿no? Entonces, todo ello conlleva, pues, a que se trate de ver la gestión pública, la administración pública, como ente rector, sobre todo, para gestionar, para ver cómo cubrir esas brechas, cómo cubrir esas necesidades de la población, pero con servicios de calidad. Y cuando hablamos de los objetivos y funciones, para entender mejor el término de administración pública, es preciso explicar cuáles son esos elementos que constituyen a la sociedad, para lo cual, pues, hay que considerar que estos pueden ser de carácter colectivo o individual, ¿no? Y como se dice, pues, su deber fundamental es cuidar derechos comunes y personales y fomentar la tranquilidad. Y lo vemos que en la inseguridad ciudadana que ahora tenemos, ¿no? A la luz de las noticias, cada día se torna más peligroso el sicariato, etcétera. Entonces, es como decir, es momento de poner orden en la casa, ¿no? Evitar, que ya lo están haciendo, ese enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ver las salidas más posibles, ¿no? Más sensatas para generar ese empleo que la población clama. Y para ello, pues, se deben gestionar políticas públicas que vayan
a cubrir esas brechas que existen en nuestra sociedad. La administración pública como proceso consiste pues en lograr esos objetivos básicos del gobierno para que se cumplan las leyes aceptadas por los poderes. El Poder Ejecutivo tiene como objeto dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o, en su caso, el jefe de Estado. Su función es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, promoviendo pues su exacta observación a través del reglamento. El poder legislativo consiste pues en la aprobación de las normas y tiene la función pues de establecer el derecho, es decir, elabora, modifica las leyes de acuerdo pues a la opinión de los ciudadanos. Para eso nos representan en el Congreso. Y el Poder Judicial es el órgano encargado pues de administrar la justicia en la sociedad mediante la aplicación pues de normas jurídicas para la resolución de cualquier conflicto. Y para que el Estado pueda cumplir eficazmente sus fines esenciales de lograr el bienestar de la colectividad, es preciso e indispensable la acción dinámica y permanente de un conjunto de entidades con múltiples acciones, adecuadas y técnicamente coordinadas entre sí. Este complejo se denomina en términos generales administración pública, ¿no? Y el término administración pública se identifica pues de modo tradicional con el Estado, ¿no? De igual manera, en los diccionarios de términos jurídicos se menciona pues a la administración pública como el poder ejecutivo en acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa pues a la sociedad en las actividades y servicios públicos, o sea, esos servicios públicos de calidad, ¿no? Si se necesita, por decir, nuevos puentes, nuevos infraestructura vial, todo en coordinación del gobierno local, gobierno regional y el mismo Estado para hacer obras públicas pues de calidad, y por eso se necesita una modernización del Estado, un Estado que esté al servicio del ciudadano, porque al final es el ciudadano que paga con sus impuestos, pues siempre nos dicen tus impuestos serán obras, ¿no? No serán obras para el bolsillo del gobernador regional, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene pues que canalizar esa asignación de esos presupuestos públicos que vayan pues verdaderamente a cubrir necesidades de la población y que éstas quedan satisfechas, que sean pues, como se dice, la obtención de productos de calidad en el sentido pues obras públicas de calidad, sea un puente, sea un hospital, sea una institución educativa, etcétera, mejoramiento de todo lo que puedan invertir en mejoramiento pues de la población a lo que ellos, a su jurisdicción, tanto de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Por eso, cuando hablamos de administración pública, es identificada dentro del sistema constitucional con el Poder Ejecutivo, que comprende pues al Gobierno Nacional y a la administración pública. La administración pública se dice pues que es ese conjunto de organismos, órganos, personas, órganos estatales o no estatales que ejercen pues la función administrativa del poder, para lo cual tiene la necesidad de valerse de diversos instrumentos o medios para el cumplimiento de esos objetivos. Y ese es el ordenamiento y el manejo que se da a las entidades que conforman el Estado para que funcionen bien. Por ejemplo, ordenando las tareas, distribuyendo el trabajo a distintos empleados o fijando las responsabilidades de cada persona. Dentro de las instituciones públicas pues tienen su manual de organización y funciones, su reglamento de organización y funciones, su manual de procedimientos, el cuadro de asignación de personal, todo ello que conlleva pues a una administración pública eficiente en el manejo del recurso humano y también de los bienes que son del Estado, ¿no? Y que tienen que ser aprovechados para cubrir esas brechas tan necesarias dentro de las poblaciones, y mucho más en zonas rurales, zonas vulnerables, ¿no?
Y en este ordenamiento, la administración pública se manifiesta pues a través de formas jurídicas. Tenemos el reglamento, el acto administrativo, el acto de administración que es interno, el hecho administrativo, el contrato de la administración pública, y como instrumento de la administración pública tenemos la regulación normativa, la participación directa en las actividades pues, económicas o sociales, la ejecución de presupuestos por medios propios también. Se dice pues que la administración pública en la doctrina de Muller es aquella organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificatorias de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios, regulaciones, sino que abarca también a todo el conjunto de ella y también a la sociedad como destino final del output que ella produce. Según Muñoz Amato, la administración pública es un conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana que determinan cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y cómo se atienden los intereses públicos. Y nosotros vemos, pues, muy lamentable lo que bueno, quizás es cierto, quizás es mentira, porque uno, hasta que no demuestre lo contrario, no puede decir esto es así. Se ha visto, pues, personas que no están calificadas para ocupar puestos públicos, sin embargo, pues, han sido asignados en los últimos meses. Luego se ha visto, pues, esa negociación de obras por más de 200 millones con una empresa, pues, que, por decir, estaba figurando 2 veces con otro nombre de empresa, ¿no? Y eso se hace con la finalidad de ganar la buena pro, ¿no? Entonces, es incomprensible en estos momentos, porque nosotros sabemos que para licitar con el Estado se tiene que tener el Registro Nacional de Proveedores y que tiene que demostrar que efectivamente no tiene ninguna imposibilidad para contratar con el Estado y que está en esa capacidad económica de cubrir los bienes, servicios u obras que requiere el Estado. Entonces no sabemos cómo se le puede sacar la vuelta a la ley, ¿no? Vemos gobiernos locales con problemas de malversación de fondos. De 26 gobiernos regionales tenemos 19 que están con observaciones ya de la Contraloría, y algunos gobernadores regionales pues ya están en la cárcel, ¿no? Entonces, algo todavía le falta a la ley, o es quizás hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver en la gestión pública es cubrir esas necesidades que está solicitando la población, sea, por decir, que estén empresas, un mayor control en cuanto, por ejemplo, en la extracción de recursos, sean minerales, por decir, y se afecta a una determinada población que no se ve beneficiada con la extracción de recursos, ¿no? Que se ve violentada en el sentido de que son sus lagunas, también se enferman por productos químicos, etcétera. Entonces no se ve esa participación del Estado, quizás contratos por debajo de la mesa, y que luego pues se ve en el mal funcionamiento de estas empresas con respecto pues a cubrir mejoramiento de la infraestructura, escuelas, todo, donde no llegue el Estado y hay recursos que ellos están explotando, pues deberían ocuparse, ¿no? Para evitar esos conflictos sociales, pero ese es un tema muy aparte, ¿no? Pero a lo que vamos es cómo aprovechar de los pliegos que se realizan para solicitar, para ejecutar obras de inversión que realmente pues vayan a donde las poblaciones efectivamente que necesitan, ¿no? Entonces, para ello se hace pues que la administración pública sea eficiente y de calidad, ¿no? En la doctrina se precisa pues que la administración pública, ¿no?, es el contenido esencial de la actividad correspondiente
al Poder Ejecutivo. Y se refiere pues a las actividades de gestión que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello pues el bienestar general. Justo se dice, ¿no? La administración pública es ese contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo. Y se refiere pues a esas actividades de gestión que debe realizar el Poder Ejecutivo, que el titular de la misma, el presidente, ¿no?, desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos pues de forma inmediata y permanente a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bienestar general. Nosotros ahora estamos pues con el problema de la inseguridad ciudadana que está a la luz del día, ¿no?, en ciertos departamentos, provincias, etcétera, ¿no?, donde sea más, se manifiesta más esta lacra de la sociedad, ¿no? Actualmente el Estado peruano ha entrado pues en la recta de los cambios, por lo que ha instrumentado convenientemente el aspecto normativo, legal e institucional a través de la Ley de Modernización del Estado, Ley de Descentralización, ¿no?, que permite pues a los municipios, ¿no?, provinciales, distritales, los gobiernos regionales, ¿no?, tener ese dinero asignado a través de sus pliegos, que ellos mismos se establecen sus necesidades para obra, ¿no?, y que son cubiertas con parte del presupuesto público y también con sus ingresos propios, como tiene una municipalidad, su impuesto de la alcabala, su impuesto a las construcciones, ¿no?, licencia de construcción, licencia de funcionamiento, impuesto de alcabala, tasas, etcétera, que cobran pues las municipalidades y que van en parte pues también a cubrir ciertas situaciones que tiene como gobierno local que tiene que solucionar, sean pistas, veredas, mejoramiento, etcétera, de postas, etcétera. Y para ello, asimismo, el gobierno peruano, por eso se dice, ha promulgado 4 decretos legislativos, ¿no?, que buscan pues alcanzar el máximo desarrollo y desempeño de la función pública. En ese sentido tenemos a la Autoridad Nacional del Servicio Servir, un cuerpo de gerentes públicos en esa capacitación y rendimiento para el sector público y un régimen especial facultativo para gobiernos regionales, locales, que deseen implementar pues esos procesos de modernización e institución integral. Se necesita una modernización completa, no es necesario, no es solamente tener los recursos tecnológicos, ¿no?, sino tener a ese personal, a ese recurso humano capacitado, y no solamente capacitado para estar en la PC o en la lacto, sino también en esa capacidad de gestión y de saber tratar al ciudadano, ¿no?, en servicios que se le brinden pues de calidad, porque en realidad el servidor público se debe pues a los impuestos, a todo lo que aporta como ciudadano, las empresas y todo, ¿no? No es que nosotros vamos a un municipio, a un gobierno regional o a una universidad a pedir un favor, sino son ya en el sentido práctico, las entidades públicas pues reciben dinero del Estado para ejecutar, en este caso, gobiernos regionales, gobiernos locales, hacer esa inversión pública, y tienen que ir pues de la mano del Estado, porque si bien es cierto, las obras públicas, la generación de empleo viene a través de la inversión pública, que va de la mano con la inversión privada, y ello permite pues que las personas consuman, ¿no?, porque ya tienen ingresos, no solamente se mueve pues digamos, construcción civil, los ingenieros, la población circundante, si se hace pistas, carreteras, hospitales, etcétera, y que conlleva pues al aprovechamiento de esos recursos asignados para determinada inversión que se debe realizar. Ahora bien, en cuanto a la importancia,
¿no?, que debe tener la administración pública en gestión por resultados. Y es que ahora mucho se busca no solamente como institución pública que tenga pues esa capacidad de gestión, sino qué resultados se están obteniendo de acuerdo pues a esa administración pública que nuestro país necesita. No necesitamos pues alguien que se sepa cuáles son el manual de procedimientos, cuál es el reglamento de organización y funciones, cómo debe ser el cuadro de asignación de personas. No, significa no solamente que se realice pues eficazmente todo lo que concierne dentro de la institución, que se aproveche cada cosa, sino también en esa capacidad de gestión y de llegar al ciudadano con la satisfacción de necesidades que está esperando la población, pero que sean resultados de calidad, ¿no? Es como por decir, está la política pública del Cali-Guarda. Se le asignan los alimentos a los niños de inicial y primaria, ¿no? Pero se llega a esos niños, ¿cuáles son los resultados que se pueden visualizar a través de la aplicación de este programa social? Los niños están recibiendo la alimentación en estos momentos de pandemia. Bueno, conozco a directores de instituciones educativas que viajan a esas zonas rurales y programan ya para el próximo año tener la alimentación para sus niños de inicial y primaria, ¿no? Y que muchas veces se dice, no, los directores, los profesores son ociosos. No, porque también se ve en el desarrollo de las actividades que realizan los diferentes maestros. Si los alumnos no tienen conectividad, pues están llegando a sus casas con el cuadernillo. Entonces, se puede hacer buena administración pública, pero administrando pues los recursos, como manifiesto, eficientemente, en un mayor control, por ejemplo, en las obras de inversión pública, ¿no? Si se está construyendo un hospital, no esperar la Contraloría al inicio y al final, sino estar permanentemente en esa observación, en los criterios de evaluación de cómo se está distribuyendo pues el presupuesto, cómo les está pagando, porque yo he visto en transparencia del gobierno regional de Piura, que no sé si está así estipulado, que tiene un 40% de adelanto en una obra creo de 8 millones en Ayabaca para mejoramiento de la infraestructura de un colegio inicial, y sin embargo parece que el avance es del 1.13. Entonces, ahí hay para observar, ¿no? No sé si yo me estoy equivocando porque es mi criterio. Ahora bien, ¿por qué es importante la administración pública en el Perú? ¿Por qué es importante esa gestión por resultados? La gestión por resultados pues tiene por objeto desarrollar e implementar en el ámbito de la administración pública nacional un nuevo modelo de gestión orientado a resultados. La implementación de esta forma de gestión permite pues dotar a la administración pública de un conjunto de metodologías, técnicas para lograr esa consistencia, esa coherencia entre los objetivos estratégicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos. ¿Y qué viene a ser la planificación estratégica? Es una condición necesaria tanto para la evaluación de los desempeños individuales y colectivos de las organizaciones públicas, como para la asignación de autoridad y responsabilidades en la gestión pública. Así como en una empresa, ¿no?, se realiza pues todo ese proceso administrativo de planeación, organización, dirección, control, y también evaluación, ¿no?, para ver cómo hemos aplicado esas estrategias. Igual en el sector público se establece pues esa planificación estratégica, que es esa condición para la evaluación del desempeño individual, ¿no? Cómo está desde el titular de la entidad y cada funcionario público, y a la vez en los resultados, si se están llegando pues a eso que es
ese presupuesto por resultados, ¿no? ¿Qué resultados estamos obteniendo? ¿Se está logrando lo planificado? ¿Se están logrando los objetivos no solo de la institución, sino los resultados de cubrir esas necesidades? ¿Está satisfecha la población? Eso es lo que se está viendo ahora en esa planificación estratégica. Y en este sentido, se dice pues que el proyecto de modernización del Estado se asiste promoviendo pues a la utilización de esta herramienta de gestión. Permite pues a los funcionarios concebir la realidad como un juego de actores con voluntades. Nosotros sabemos que en el juego de actores pues los actores son la población misma, los partidos políticos, el Estado mismo, ¿no? Con sus funcionarios de los ministerios, ¿no? Los que encabezan los ministros. Y en ese juego de actores con voluntades, intereses, proyectos y modos propios de interpretar y valorar las situaciones y en consecuencia determinar alianzas estratégicas, cursos alternativos de acción destinados pues a cumplir con las responsabilidades de coordinación intra e interinstitucional. Si por decir, la empresa va a hacer un proyecto de agua y desagüe, pues tendrá que coordinar con el Ministerio de Vivienda y Construcción y a la vez con la empresa de servicio que brinda pues en la ciudad, ¿no? El servicio de agua y potable, ¿no? Para hacer la empresa esta que también los municipios tienen sus acciones, pues hará las coordinaciones respectivas con el ministerio, ¿no? Para ver la viabilidad del proyecto y ejecutar pues esos proyectos que satisfagan pues las necesidades de determinadas poblaciones. Y si hablamos pues de infraestructura vial, ¿no? El mejoramiento de carreteras, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, ¿no? Vemos que se tiene que canalizar y presentar esos proyectos, ¿no? Para ejecución y no estar por decir que para el tratamiento de cáncer las personas tengan que ir a Lima, cuando pueden tener un hospital nivel 4 pues, en determinadas ciudades. En lo de la conectividad, se habla de inclusión tecnológica y no existe, porque los niños en la Sierra de Piura y muchas ciudades del mismo departamento de nuestro país, pues vemos que no llega la conectividad tal y como la desean pues los alumnos universitarios, los colegios, ¿no? Y vemos pues que aún hay necesidades, esas necesidades insatisfechas pues necesitan de una gestión pública, de una administración pública de calidad, ¿no? Estamos que, por decir, vienen lluvias, inundaciones y siempre sucede lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Se necesita pues reorganizar a la administración pública, hacer una reingeniería administrativa, evaluar los puestos que tienen las personas hace muchos años y también, por decir, en un mayor control del funcionario público, cómo ingresa, con qué bienes ingresa y con qué bienes sale, ¿no? O en ese control anual, ¿no? Igual como lo hacen en las empresas privadas, ¿no? En esa auditoría tanto interna y externa, ¿no? Entonces, por eso permite, como se dice, pues ver la realidad. Cuando vemos, pues, funcionarios que algunos sí, como se dice, hay para sacarse el sombrero y otros, lamentablemente, son una vergüenza, ¿no? Y lo vemos en las noticias a diario, y es que falta un mayor control y un mayor castigo, ¿no? De que se les quite todo. No es posible que un funcionario público pues aproveche de estar en abastecimientos, en logística, etcétera, y se acumule de bienes y luego pues se vean en esos resultados que vemos que 19 de 26 gobiernos regionales estén pues en esa calidad de ya observados y en juicio ya pues con la administración, ¿no? Por ver todo lo que han desviado de lo que debería ser para obras públicas cuando sus ciudadanos lo han escogido pues para mejoramiento, con la ilusión de mejorar la calidad de vida, porque esa es la finalidad, ¿no? El dinero no es de la institución, el dinero es de todo el Estado, y cómo se canaliza, eso debería observarse más. Y en la gestión por resultados en la administración pública,
la administración pública es llevada a cabo pues por entidades que conforman el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios, organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, que también pertenecen al Estado peruano, las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen esa función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme pues a la normativa de la materia. ¿Y qué vienen a ser las políticas públicas? Las políticas públicas son ese factor de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Así la política puede ser analizada como la búsqueda de establecer o de bloquear políticas públicas sobre determinados temas o influir en ellas, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en la televisión todos los días insistiendo en un mayor control de las personas que ingresan, que son del extranjero, también en ese control, pues, de las personas que tienen antecedentes y han ingresado a nuestro país, o también de los asesinatos, sicariatos, ¿no? Que preocupan a la población y se está insistiendo, pues, en determinar ya leyes, ¿no? Y por eso, cuando se tiene un problema, como se dice, pues, el actor político, el partido de gobierno, el partido, pues, que le interesa, entrar en la acción, pues, como se dice, comienza, pues, a, a desarrollar actividades con la población para insistir en este sistema, en este problema que existe y comenzarlo a llevar, pues, a través de los medios de comunicación para que con esa persistencia se logre, pues, canalizar un determinado decreto ley legislativo que ayude, pues, a solucionar este problema que se tiene actualmente, ¿no? Y a su vez, como se dice, pues su parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere pues al diseño, gestión, evaluación de las políticas públicas, la búsqueda recíproca, ¿no? De la política y las políticas públicas representa pues una modernización en la esfera pública. En torno a políticas públicas se puede acotar las discusiones políticas, diferenciar problemas y soluciones de manera específica, precisar pues cuáles son esas diferencias, vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales, plantearse esfuerzos compartidos, participar de manera específica. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el establecimiento de estas políticas dirigidas pues al control de la pandemia, ¿no? Como política de Estado, ¿no? De conseguir las vacunas y ello ha disminuido un poco que se siga propagando más el virus, pero ello pues conlleva pues, como se dice, ¿no? El Estado como una familia, tiene sus ahorros y hemos dispuesto de esos ahorros y ahora cómo generamos nuevos ingresos. Y eso se hace pues a través de la inversión pública con proyectos pues de calidad, ¿no? Que satisfagan las necesidades de la población. Y en torno a las políticas públicas, como decíamos, acotar las discusiones políticas, diferenciar problemas y soluciones de manera específica, ¿no? Precisar esas diferencias, vincular los temas a soluciones más amplios o secuenciales, ¿no? Plantearse esfuerzos compartidos, ¿no? Participar de manera específica, ¿no? ¿Qué es lo que falta últimamente? Pues, ¿no? Los partidos políticos más están ocupados si hay la vacancia o no hay la vacancia, cuando deberían plantear soluciones a problemas que están latentes en nuestro país, ¿no? Como la generación del empleo, cómo se va a generar empleo, cómo se va a reactivar la economía, cómo se va a crear inversión pública, mediante qué mecanismos, dónde se realizarían las mayores inversiones públicas, ¿no? Tenemos un montón de problemas, pero más el Congreso y el mismo Poder Ejecutivo están en que lo vacan o no lo vacan, ¿no? Entonces parece que ya ha quedado, al menos por el momento, zanjado, y se deben establecer pues esas coordinaciones
de solucionar los problemas más urgentes de nuestro país. Ya hemos tenido 5 años casi perdidos vacan a este ministro de Educación, vacan a este ministro, se bajaban al ministro de Economía, y así hemos estado 5 años que a la larga pues ha sumado y ha perjudicado a nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a generar el empleo después de la pandemia? Sabemos que la pandemia ha sido a nivel mundial, pero tenemos que, como se dice, reorganizarnos, volver a mirar de que podemos generar empleo, pero mediante qué mecanismos, ¿no? Si muchas veces, a veces parece el Estado mismo se dispara a los pies, cuando dice no a la inversión minera, y la inversión minera también genera empleo, pero veamos pues que también paguen los impuestos correspondientes a la extracción pues de los recursos, ¿no? Y tal mejora requiere cambios pues en el sistema político, en el gobierno, los partidos, los grupos sociales, las personas requieren pues interiorizarse en el análisis de las políticas públicas, ¿no? O sea, que estén en el gobierno o en la oposición, y la reforma del Estado debe hacerse en torno pues a decisiones de políticas públicas. Primero la función, después el organigrama, y solo hasta que cambie la función un gobierno con entradas y salidas, ¿no? Un gobierno, como se dice, abierto a la inversión, ¿no? Que genere esas políticas tan necesarias para solucionar un montón de problemas que tenemos. Y es verdad, cuando se agenda, como en la agenda política, pues se agendan los problemas más saltantes, pero muchas veces pues se toman esos problemas que tiene nuestra sociedad, pero los que más le pueden beneficiar al gobierno, ¿no? Y entonces se establecen pues las estrategias, se ven los recursos para ver la forma pues de generar estas políticas públicas, y tenemos políticas públicas que han sido buenas, como Pensión 65, Caliwarma, Pensión 65, Caliwarma, Juntos, Cuna Más, etcétera, que se establecieron hace como 7, 8 años y están vigentes, ¿no? Porque cuando una política pública es buena, pues permanece, se evalúa, y si se sigue, pues, apoyando a través de los programas sociales, pues, porque realmente son poblaciones muy vulnerables, ¿no? Poblaciones que no tienen pensiones, que los padres salen a trabajar y necesitan de Cuna Más, etcétera, que son problemas que tenemos latentes en nuestro país, pero que se ha visto la forma de solucionarlos. Muy bien, no sé si hay preguntas. Buenas noches. Muy bien, no sé si hay preguntas con referente al tema. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Me interesa lo último que dijo de Cuna Más, y la otra, ¿cuál era? Cuna Más, Caliwarma, Pensión 65, Juntos, son programas sociales que se establecieron por el gobierno de Ollanta y que justamente han ido pues a solucionar problemas en determinadas poblaciones rurales, ¿no? En los que los campesinos, nosotros sabemos que trabajan la tierra y después no tienen una pensión. Entonces, de una manera u otra, la asignación que se hace a través del Banco de la Nación, ellos van y cobran y tienen al menos para lo principal, ¿no? No es mucho, pero está ese programa social. Programa social. Sí, como programa social. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros sabemos que la administración pública, pues, en nuestro país viene de años tratando, pues, de tratar de conseguir esa modernización tan necesaria, ¿no? No, como siempre se manifiesta, no como organización, como institución, sino que vaya, pues, a ese servicio que se necesita de calidad, ¿no? Para cubrir esas necesidades tan saltantes que
se han visto pues a través de la pandemia, ¿no? Por decir, si hablamos en el sector educativo, vemos que los niños de la costa, de una manera u otra, con fallas muchas veces en la conectividad, pero de todas maneras tienen en casa una computadora, pueden, ¿no? Pero hay en los niños de la sierra que no tienen esa conectividad, no tienen ni luz ni agua, entonces mucho menos pueden escuchar por radio. Y si algunos papás tienen, entonces por teléfono, vía WhatsApp, ¿no? Que es tan difícil muchas veces la señal recibir, ¿no? Y ahí están los profesores yendo, llevando las copias, tratando de que sus niños no se atrasen en las clases, porque si nos ponemos a pensar todo el 2020 y todo el 2021, que ya son 2 años, ¿no? De educación en modalidad remota, y que se ve, pues, que se va a ver en los resultados después. Quizás no todos tienen las facilidades para recibir esa enseñanza remota. Ahora en la salud, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto pobladores que si tienen su niño enfermo se van hasta la ciudad de Lima? Si tienen cáncer, pues se van al INEM y tienen que viajar de otras ciudades del país cuando deberían tener hospitales nivel 4, porque esa centralización siempre, a pesar de que se habla de una descentralización. Ahora, en esas políticas públicas que deben canalizarse, pues, justamente para cubrir esas brechas tanto tecnológicas, de salud, de infraestructura vial, de infraestructura educativa, etcétera, ¿no? Y por ello mismo se requiere de cambios urgentes y mucho más enfocados, pues, a ver que sean funcionarios públicos de calidad, que tengan la experiencia, el desempeño y la calidad de servir a la población, no de irse a servir, que es lo que siempre tienen en cuenta esto, y esto es lo que le hace daño a la institución mismo y a la imagen que se tiene de muchos funcionarios públicos, ¿no? Por su mal actuar. Vemos de que es necesario, pues, establecer el Congreso, ¿no? Que ya canalicen, pues, cómo se van a establecer esas normas, esas leyes, para beneficiar a muchas poblaciones, a toda la población, ¿no? Porque unos querrán empleo, otros querrán mejoramiento en el sistema de salud, mejoramiento en las vías de acceso a su población, etc. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Licenciada, le saluda el señor Víctor Díaz. Sí, dígame. Quisiera saber en lo que es políticas públicas. Por ejemplo, en la mayoría de gobiernos las políticas públicas están en solucionar, por ejemplo, de repente la economía, pero a nivel de agro las políticas públicas son muy deficientes. No sé por qué de repente no lo toman el interés, el gobierno o el Estado, ¿no? En agro no se genera una política de repente pública que evitemos, por ejemplo, la migración de gente a la costa en busca de trabajo y dejamos abandonado el agro. De repente estoy Efectivamente, interesado porque en eso por motivos de que vivo haciendo extensión, hago extensión yo soy un profesional que hago extensión en el campo, ¿no? Y veo que el campo se está quedando atrás, ¿no? De repente porque hay en ciertos lugares, la tierra también es ya pequeña para hacer agricultura, ¿no? De una agricultura, digamos, competitiva, como se hace en la costa, ¿no? Con las grandes empresas agroindustriales, ¿no? En el campo, una agricultura que se está quedando, ¿no? Y no hay políticas que ayuden a eso, ¿no? Para que la gente de repente no migre a la ciudad, se llene la ciudad y el campo se abandona y se queda con personas mayores nomás, ¿no? y efectivamente, en otros países se le da mucha facilidad, tanto orientación tecnológica, orientación en el mejoramiento de los cultivos, ¿no? Y ello conlleva, pues, que las personas no tengan que migrar del campo a la ciudad, y sin embargo, los jóvenes ahora ven por el bajo precio, muchas veces
de los, alimentos, ¿no? Como Productos. la papa, el choclo, etcétera, de productos que son tan necesarios en la mesa porque se consumen a diario, pero que la población se ha acostumbrado, por decir, pagarle al que compra como mayorista o minorista, y se olvida que el que siembra no cosecha lo que verdaderamente debería cosechar por su saco de papas, ¿no? Muchas veces hemos visto que un saco de papa en una época costaba $1.50, ¿no? Es una burla por todo el tiempo, la dedicación, y eso depende pues de las políticas mismas del Estado, ¿no? Si se dice pues que se va a trabajar para los que tienen menores ingresos, se debe empezar por el campesinado, ¿no? Muchas veces explotado, y ahora la mayoría de jóvenes pues se van a las empresas agrícolas, las agroexportadoras, ¿no? Y no están, quizás por la misma situación de conseguir pues un ingreso mínimo, tener facilidades de salud que no la tienen en el campo, ¿no? Entonces el Estado debe proyectarse, ¿no? A esos pequeños agricultores, y justamente creo que en Agrobanco ahora están canalizando los créditos para los agricultores de menores ingresos, no es como le prestaban a las grandes empresas en años anteriores, ¿no? Esperemos que la política en relación pues a la agricultura mejore para, yo veo en otras ciudades, ¿no? Que se ven a través de la red de cable, pues agricultores que tienen todo, no tienen que emigrar a la ciudad, tienen internet, tienen los servicios de agua, luz, desagüe, y tienen todos bien organizados, pueblos bien organizados en cuanto a la ganadería, a la agricultura misma, ¿no? ¿Y por qué no se puede establecer en el país? Creo que se ha priorizado siempre, últimamente, en estos últimos años, a la gran empresa, a las grandes exportadoras, menospreciando al que lleva el pan del diario, como se dice, ¿no? El que lleva al mercado el zapallo, la papa, la cebolla, ¿no? Y se toma más importancia y se han canalizado mayores préstamos, pues, a las empresas, muchas veces foráneas, extranjeras, que vienen, pues, a prácticamente explotar a los jóvenes por más de 12 horas, ¿no? Pero bueno, eso ya son políticas del Estado que poco a poco esperemos se vayan mejorando, ¿no? Para que los jóvenes pues se sientan integrados también, ¿no? Porque en esa búsqueda de la aceptación van buscando nuevos horizontes, y eso es lo que conlleva pues que el adulto mayor esté en sus pequeñas parcelas, ¿no? Eso es, señor Joel. Gracias, licenciada. Muy bien, no sé si haya otra pregunta, si no doy por finalizada la conferencia magistral, no sin antes, Licenciada, sí, dígame. yo también opino lo que estaba comentando. Sí, yo tengo 3 años y algo acá, de que llegué, Sí. me parecía que todo era barato, ¿no? Y como ya he aprendido a trabajar con la moneda, la cuestión acá, o sea, hice una comparación de una compra que hice en octubre, una compra que hice ¿Ya? hoy, y yo dije, yo dije, el incremento se aumentó tanto así, o sea, en octubre hice una compra de ropa y compré más, y hoy fui con el mismo capital y compré menos. Así es, hay inflación, Entonces, hay inflación. yo creo que o sea, sí, la inflación, pues yo creo que es el gran enemigo que tenemos en todos, o sea, a nivel mundial creo que es el peor enemigo del ser humano, la inflación. Y lo he Y vivido. es que también hay que, sí, y es que también hay que entender que, por ejemplo, productos de alimentación de ganado o porcino o ovino o de aves, etcétera, muchas veces se importa, y entonces hemos visto pues que ha subido el dólar y suben los insumos, ¿no? En la fabricación del aceite, los insumos, entonces ello conlleva pues, pero esta vez ha sido pues demasiado, ¿no? Un balón de gas que, por decir, en junio, julio lo compramos 39, 42 soles, que ahora esté
los 56, 60 soles es un escándalo, ¿no? Entonces, veremos cómo se maneja, porque la inflación es muy peligrosa en el país, ¿no? Y en todos los países. Hemos tenido una inflación baja por más de 20 años y lamentablemente las situaciones políticas también influyen, ¿no? Y también la situación de la pandemia, ¿no? Porque en esa búsqueda de empleo, en esa búsqueda de, si vamos a tiendas, por ejemplo, antes uno podía visualizar nuevos adornos navideños, si vamos a un centro comercial, ahora pues están con productos que no se han importado, o sea, son de años anteriores, ¿no? Entonces vemos que ha escaseado mucho ciertas cosas y la capacidad de compra también un poco, no en todos ha disminuido, pero sí tiene Sí. su margen, ¿no? Ujú. Y ello Por lo menos afecta a yo todos en general. en 2000, en el 2019-2020, ante la pandemia, yo hacía un mercado con 120 soles y me duraba un mes y Así es. algo. Ujú. Un mes y algo, licenciada. Y con 2 personas, pues yo vivía con mi amiga. Y ahorita, en la actualidad, ahorita, yo creo que me estoy gastando casi 300 soles para mí solita, prácticamente. Así es, O una ha cambiado. consulta, una consulta, licenciada. Pero esto se puede mejorar, pues, ¿no? La inflación, todas Sí, esas se puede cosas pueden mejorar, por mejorar eso dependiendo. se pide política clara, ¿no? ¿Cuál por ejemplo, en el presidente Humala en el 2013 o 11, creo que estuvo, se le pidió una hoja de ruta, cosa que no ha hecho el presidente actual. Entonces, ¿cómo se va a efectuar, cómo se va a reactivar la economía? Es el paso fundamental para la generación de empleo y, y no irnos a una inflación que perjudica a todos en general. Muy bien, Por lo, doy por por concluida lo menos mi yo ahorita, conferencia magistral. ya, disculpa, Sí, dime. hasta que cierre. Yo por lo menos ahorita estoy desempleada. Ojalá que reactiven la economía. Por eso es que me Sí, quise estudiar este curso, eh, para ver si me ayuda, pues, porque, o siempre, sea, en sí, profesora, en sí, no tengo experiencia laboral acá, porque yo era profesora allá en Venezuela y sabes que como emigrante uno trabaja cositas así, a veces no te dan la confianza de entrar a una empresa rápido. Yo dije, bueno, tengo que buscar algo, o sea, gestión pública es muy solicitada, pues, ¿no? O sea, tiene mucho campo. así es. Mucho campo. Ya, Y listo. efectivamente, lo que vemos es que al reactivarse la economía, y el Perú ha salido de muchos problemas, ¿no? Hemos salido de un paquetazo del año 2000, la inflación del 87, hemos tenido también en ciertos sectores catástrofes naturales, como se dice, el peruano es aguerrido, muy de salir adelante, y sabemos que en el determinado momento, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Buenas noches con todos. Amén. Gracias. Chao, nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos el sábado. No, mañana no es viernes. Viernes. Sí, mañana es viernes. Como tenemos clase Buenas jueves y noches viernes, con ¿no? todos. Ya, sí, gracias con todos. Ya. Buenas noches. Mañana.